Saludos, estimados estudiantes, espero estén muy bien. Les habla su profesora Carla Montero Solís. A continuación, analizaremos el teorema de Pitágoras y algunas de sus aplicaciones. Consideremos el siguiente problema de aplicación. Dice, el papá de Anita y Susanita compró 3 chocolates de forma cuadrada en el supermercado. Cuando llegó a su casa, los colocó sobre una mesa y en ese instante se percató de que se podía formar un triángulo rectángulo con los lados de los chocolates, tal y como se muestra a continuación. Muy bien, vemos que hay 3 chocolates de forma cuadrada en donde a la hora de colocarlos de esta manera se forma un triángulo rectángulo con sus lados. De esta forma, él quiso sacar provecho de esta situación, así que midió los lados del chocolate y determinó que estos miden 3 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros respectivamente. Luego llamó a sus hijas y les dijo, chicas, aquí hay 3 chocolates, uno pequeño, uno mediano y uno grande. Una de ustedes puede elegir el chocolate grande y la otra el mediano junto con el pequeño. ¿Qué opción prefieren? ¿Cuál opción elegirías tú? ¿El chocolate grande o los 2 pequeños? ¿Qué piensas? De acuerdo con la situación planteada anteriormente, conteste. ¿Cuál de las opciones que plantea el papá es la más conveniente? ¿Por qué? Si Anita elige comerse el chocolate grande y Susanita los otros 2, ¿cuál de las 2 come la mayor cantidad? ¿Podrías utilizar un procedimiento matemático que verifique tu respuesta? Veamos la solución. Una estrategia que podemos implementar en la resolución del problema anterior es determinar el área de cada chocolate y compararla. Tenemos de esta forma 3 cuadrados, porque cada chocolate es de forma cuadrada. Vamos a llamar como A1 al área del chocolate pequeño, cuyo lado mide 3. A2 al área del cuadrado mediano, cuyo lado mide 4. Y A3 al área del cuadrado grande, cuyo lado mide 5. Recordemos también que el área de un cuadrado está determinada por la fórmula L a la 2. Es decir, que tenemos que elevar al cuadrado el lado para averiguar el área. Entonces, calculemos el área del primer cuadrado, es decir, del cuadrado pequeño a 1. Esto sería igual a 3 a la 2 y nos da 9. El área del cuadrado mediano sería A2, lo que sería 4 a la 2, que nos da 16. Después, el área del cuadrado grande, que es A3, sería igual a 5 a la 2, lo que nos da 25. Finalmente, sumamos las áreas correspondientes al cuadrado mediano y al pequeño, para comparar dicha suma con el área del cuadrado más grande. Así, A1 más A2 es igual a 9 más 16, lo que nos da 25. Recordemos que A3 era el área del cuadrado más grande y también nos había dado 25. Es decir, A1 más A2 es igual a A3. O en otras palabras, podemos decir que el área del cuadrado pequeño más el área del cuadrado mediano es igual al área del cuadrado grande. Y si suponemos que los chocolates tienen el mismo grosor, podemos decir que Anita y Susanita comieron porciones iguales, comieron igual cantidad. ¿Qué te parece? ¿Sorprendido con el resultado? ¿Te imaginabas al inicio del problema de que iban a comer igual cantidad? ¿O pensabas que una comía más que la otra? Pues bien, resulta que en este problema, para resolverlo, aplicamos el teorema de Pitágoras. Este nos dice que en todo triángulo rectángulo, como este que tenemos acá que se formó con los chocolates, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Recordemos que los catetos son los lados pequeños, los que me forman el ángulo recto, en este caso 3 y 4. Y la hipotenusa es el lado más grande.
Entonces, si yo agarro los lados pequeños en un triángulo rectángulo, los elevo a la 2 y sumo esos resultados, me tiene que dar lo mismo que el cuadrado del lado más grande, tal y como lo verificamos anteriormente, porque eso no es más que determinar el área de cada cuadrado que se forma con los lados respectivos del triángulo. Se averiguan las áreas de todos los cuadrados, se suma la del pequeño más la del mediano y siempre nos va a dar lo mismo que el área del cuadrado más grande. Simplemente es el teorema de Pitágoras, en donde, repito, dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo de aplicación. Bien, consideremos la siguiente imagen en donde vemos una parte de nuestro querido Liceo de Esparza. Las escaleras que dan acceso al pabellón de matemática. Me imagino que muchos lo extrañan. Extrañan sentarse ahí con sus compañeros y compartir. Pero bueno, de momento no podemos hacerlo. Así que vamos a analizar un problema de aplicación en donde se muestra qué tan importantes son las matemáticas en la ingeniería, en la arquitectura, en fin, en todo lo que está a nuestro alrededor. Dice, cierto grupo de ingenieros hizo un estudio sobre la accesibilidad de las distintas áreas del colegio para todos los miembros de la comunidad educativa. En tal estudio se indicó que las rampas construidas no son las apropiadas, ya que su pendiente, es decir, su inclinación, es muy grande, por lo cual, para la rampa que da acceso al pabellón de matemáticas, sugirieron que su longitud fuera de al menos 6 metros. Si se instala dicha rampa, trabajando con las condiciones sugeridas y sabiendo que la altura del terreno es de 1 metro, ¿cuál es la distancia que existirá desde donde empieza la rampa hasta el pie de la terraza? Ok, vamos a ver la solución. De nuevo tenemos que hacer un bosquejo de la situación planteada, tal y como se muestra en la siguiente figura. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, en donde el lado mayor, que es la hipotenusa, representa la rampa. Uno de los catetos va a representar la altura del terreno, el que mide 1 metro. Mientras que el otro cateto, que es el que falta por determinar, va a representar la distancia que existe desde donde inicia la rampa al pie de la terraza. Entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Este teorema, recuerden que dice que es cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. O bien, que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. De esta forma, tengo que los catetos son x y 1. Y si tengo cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, sería 1 a la 2 más x a la 2. O bien x a la 2 más 1 a la 2, como lo quieran escribir. Y eso tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado, es decir, a 6 al cuadrado. De esta forma, lo que se me formó es una ecuación. Y ya hemos visto cómo resolver ecuaciones. Ok, recuerden que lo importante aquí es despejar la x, es decir, dejarla solita. Entonces, primero que nada, vamos a resolver las potencias. 1 a la 2 es 1, 36 a la 2, perdón, 6 a la 2 es 36. Y la ecuación se me transforma en 1 más x a la 2 igual a 36. Ahora tenemos que dejar a la x sola. Entonces, tiene que existir como un equilibrio en esa ecuación. Así que lo que tengo que hacer es pasar ese 1 a restar con el 36 para dejar la x sola. El 1 estaba positivo, entonces decimos que lo pasamos a restar. ¿Ok? Finalmente, me queda x a la 2 igual a 35 y ese 2 de la x hay que quitarlo de ahí con raíz cuadrada. ¿Ok? ¿Recuerdan? Siempre, entonces, al final, para quitar el 2 de la x, lo que hacemos es sacamos raíz cuadrada
y entonces tenemos que x va a ser igual a la raíz cuadrada de 35, lo cual aproximadamente es 5,92. Por lo tanto, la distancia que existirá desde donde empieza la rampa hasta el pie de la terraza será aproximadamente de 5,92 metros. ¿Ok? ¿Ven qué sencillo es aplicar el teorema de Pitágoras? En este caso, teníamos que averiguar el valor de un cateto, así que hubo que plantear una ecuación y despejar x. Muy bien. Antes de avanzar en la materia, vamos a devolvernos y ver un poco de historia. Gran parte del conocimiento matemático fue desarrollado en civilizaciones antiguas, como en Babilonia, Grecia, Egipto, China, India, en la árabe y en la maya. Cada una desarrolló su propio sistema de numeración y se interesaron por resolver problemas propios de la época. La civilización griega nace alrededor de los 2800 años antes de Cristo. Fue cuna de grandes matemáticos y pensadores como Tales de Mileto, Pitágoras de Samos y Aristóteles, entre otros. Los siglos 5 y 4 a.C. corresponden al apogeo de grandes ciudades como Esparta y Atenas. Ellos se preocuparon por resolver problemas de área y volumen de distintas figuras y cuerpos, lo cual se ve reflejado en su asombrosa arquitectura, con edificios como el Partenón y el Erechthon. Ambos se muestran en la figura que ustedes pueden apreciar. ¿Okay? Son figuras que evidencian la riqueza de la arquitectura, en este caso griega. Siguiendo con lo que es historia, tenemos que Pitágoras fue un gran matemático, músico y filósofo griego, nacido en la isla de Samos. Cerca del año 1530 a.C., se estableció en la isla de Crotona, al sur de Italia, en donde fundó su escuela pitagórica. Él y sus discípulos constituyeron una secta en la cual el principio fundamental era que todas las cosas están constituidas por números. El pentagrama fue el símbolo secreto que los identificaba. La música fue fundamental para ellos, ya que les permitió conectar las matemáticas y el arte. Precisamente encontraron la proporción numérica en que se basan las armonías musicales. Tal y como se mencionó anteriormente, la escuela pitagórica tenía como el símbolo el pentagrama y era considerada una secta, ya que todo era súper secreto y ellos creían que todas las cosas estaban constituidas por números. De hecho, demostraron que las matemáticas están presentes en la naturaleza, en la arquitectura y hasta en el mismo cuerpo humano. Otro aporte importantísimo de esta escuela a la humanidad fue el descubrimiento de los números irracionales. Recuerdan, hace poco estudiamos ese tema. Los números irracionales son todos aquellos números que no podemos expresar en forma fraccionaria, en donde el numerador y el denominador son números enteros. ¿Como cuáles? Como raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, como el número pi, el número áureo. Todos esos son números irracionales. Tenían expansiones o tienen expansiones decimales infinitas sin periodo. Pues bien, los miembros de esta escuela descubrieron esos números y lo mantuvieron en secreto por mucho tiempo. Sin embargo, se dice que Hipaso de Metaponto, uno de sus miembros, rompió el silencio y ante tal acto de desobediencia fue expulsado y ejecutado. Todo era súper secreto. Entonces, este descubrimiento nadie lo podía dar a conocer. Y este señor, Hipaso de Metaponto, rompió el silencio y lo contó. ¿Ok? Sin embargo, también se dice en otras versiones que los pitagóricos hicieron una tumba con su nombre, indicando que estaba muerto para ellos, o sea, algo simbólico, que no en realidad estaba muerto, sino que estaba muerto para ellos. No se sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Lo que sí tenemos certeza es que ellos fueron los que descubrieron los números irracionales. Además, su estudio en el área de la geometría es sumamente valioso. Uno de los legados más reconocidos es el famoso teorema de Pitágoras, ese que hemos venido estudiando.
y que a continuación lo vamos a formalizar. Consideremos un triángulo rectángulo cuyos catetos son los lados A y B y la hipotenusa es el lado C, tal y como se muestra en la figura adjunta. Entonces, el teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, los lados menores de un triángulo rectángulo, es igual al cuadrado de la hipotenusa, al lado mayor de dicho triángulo. Simbólicamente, entonces, sería A a la 2 más B a la 2 igual a C a la 2. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, tenemos un triángulo rectángulo. Aquí tenemos como catetos el lado que mide 5 y el lado que mide 12. La hipotenusa, que es el lado más grande, sería el que mide 13. Entonces, ¿se cumple qué? Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Es decir, 5 a la 2 más 12 a la 2 tiene que ser igual a 13 a la 2. Veamos a ver. 5 a la 2 es 25, 12 a la 2 es 144 y 13 a la 2, 169. Y si sumo 25 más 144, me da 169, cumpliéndose la igualdad. ¿Ok? A eso se refiere el teorema de Pitágoras, tal y como lo vimos al inicio con el problema de los chocolates. Básicamente lo que hicimos fue elevar al cuadrado cada uno de los catetos, sumarlo y comprobar que nos da igual que el cuadrado de la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Veamos algunas aplicaciones. Este teorema nos permite determinar si una terna corresponde o no a los lados de un triángulo rectángulo. Para ello, simplemente se suman los cuadrados de las medidas de los lados menores y esta tiene que ser igual al cuadrado de la medida del lado mayor. Por ejemplo, si tenemos 9 metros, 7 metros y 3 metros, estas medidas no corresponden a los lados de un triángulo rectángulo, ya que si yo agarro y sumo los cuadrados de 7 y 3, que son los lados menores, esto no me da igual que 9 a la 2, ya que 7 a la 2 más 3 a la 2 nos da 58 y 9 a la 2 nos da 81. Entonces no se cumple la igualdad, no es un triángulo rectángulo. Pero si yo tengo 12, 13 y 5 metros, estos sí corresponden a las medidas de los lados de un triángulo rectángulo, ya que la suma de los cuadrados de los lados menores, es decir, de 12 y de 5, sí me da igual que el cuadrado del lado mayor, ya que 12 a la 2 más 5 a la 2 es 169 y 13 a la 2 también es 169. Así es que para comprobar si una terna, es decir, 3 medidas, corresponden a las medidas de los lados de un triángulo rectángulo, simple y sencillamente agarramos y elevamos a la 2 los lados menores, los más pequeños, se suman y me tiene que dar lo mismo que el cuadrado del lado mayor. Otras aplicaciones. Consideremos este triángulo ABC. Aquí tenemos que un cateto mide 10, otro cateto mide 3 y la hipotenusa es X. Es decir, no tenemos el valor de la hipotenusa. Vamos a averiguar el valor de X, es decir, el valor de la hipotenusa en este triángulo rectángulo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras y vamos a despejar X en ese teorema. Entonces, tenemos que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. En este caso, un cateto es 10 y el otro cateto es 3. Entonces sería 10 a la 2 más 3 a la 2 igual a X a la 2. Vean que tenemos una ecuación en donde simplemente elevo al cuadrado el 10 y el 3 y me da 100 y 9.
Luego sumo esas dos cantidades y me da 109. Y recuerden que al final, en este tipo de ecuaciones, lo que tengo que hacer es sacar raíz cuadrada. Y sería raíz cuadrada de 109 el valor de x. Si lo pasamos a decimal, aproximadamente es 10,44. Estamos despejando la x y en este caso la x es la hipotenusa. Entonces, simple y sencillamente aplicamos el teorema de Pitágoras. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Se hacen las potencias, se suman los resultados y al final sacamos la raíz. Y nos da el valor de x, es decir, de la hipotenusa del triángulo. Muy bien, y veamos un último ejemplo. Ahora vamos a determinar el valor de un cateto, dado la medida del otro y de la hipotenusa. Como acá, en donde tenemos que un cateto mide 8, la hipotenusa mide 15 y el otro cateto sería x. Entonces, Pitágoras nos dice que tenemos cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado, es decir, 8 a la 2 más x a la 2 es igual a 15 a la 2. Hacemos primero que nada las potencias. 8 a la 2, 64. 15 a la 2, 225. Y tenemos que despejar x. Como x es un cateto, entonces lo que vamos a hacer es que eso que está sumando con la x, lo pasamos al otro lado a restar. Y tenemos que x a la 2 va a ser igual a 225 menos 64. Esa resta nos da 161 y al final siempre sacamos la raíz, lo cual es aproximadamente 12,68. Entonces recuerden, cuando la incógnita es un cateto, lo que tenemos que hacer es hacer las potencias, luego pasar a restar la cantidad que tenemos sumando a la x y al final le sacamos la raíz cuadrada. Y eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo y por su atención, chicos. Espero les haya quedado claro el tema. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.